Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. El Evangelio de San Marcos, hermanos, Marcos en el capítulo 6, versículo 30 en adelante. Ok, guárdese ahí donde está el pasaje, todavía no lo vamos a leer, quiero mostrarle algunos pasajes antes. Y vamos a estar hablando de que Dios quiere que nosotros seamos modelos de compasión. Compasión, ¿qué quiere decir compasión? Viene de compadecerse. El esa parte tiene que ver con estar a favor, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es que seamos compasivos con los demás, que le hagamos, que nos volquemos hacia los demás, que ya no pensemos más en nosotros, sino que pensemos en los demás, que ya no dejemos de ser egoístas y ahora nos volquemos a aquellos que están necesitando, porque Jesús nos enseña eso, y ahorita lo vamos a leer en el pasaje que les di. ¿Qué pide Dios de nosotros? Porque la iglesia tiene un propósito específico. La iglesia, Dios nos salvó, creímos en su sacrificio, qué lindo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos los cielos asegurados por el sacrificio de Cristo y porque creímos, pero mientras estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos? Porque usted le pregunta a alguien, ¿qué debe hacer la iglesia? Tal vez dice, cantar canciones. Otro diga, hacer cultos. Otro diga, predicar el evangelio, etcétera. Pero hay cosas que se nos olvidan que son básicas que Dios quiere que la iglesia haga. Mateo 9, del 11 al 13. ¿Qué pide Dios de nosotros? Cuando vieron esto los fariseos, dice la palabra, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended, dice el Señor, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo es posible, hermanos, que todavía haya personas que juzguen a otros, que están saliendo del pecado, que están saliendo de las garras del diablo, de sus vicios y malas costumbres, y que a algunos les cuesta y sigan hablando entre hermanos en la iglesia, señalando a aquel, señalando a aquella, porque todavía está renco o está renca? Nosotros no somos llamados a eso. La iglesia está llamada a tener compasión. Jesús dijo, tengan misericordia, eso es lo que yo quiero. A mí me gusta mucho cómo cantan en los cultos. Sí, me gusta mucho las canciones que ustedes se saben y todo, pero yo prefiero la misericordia antes que las canciones y los sacrificios que ustedes hacen. Eso dice Dios. Mire el versículo que sigue. Está criticando a los fariseos Jesús en eso y dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Te das cuenta? Porque pasaban condenando a los demás. Este otro pasaje es un poquito más largo. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y fe, quiere el Señor. ¿Qué es que no tengo que diezmar? No, pero es que hay personas que mire, son buenos diezmadores, se saben todas las canciones, vienen a todos los cultos, pero no tienen misericordia de los demás. No tienen misericordia de nadie, andan hablando de otros, los critican, les andan buscando sus defectos. El espíritu del fariseo es que busca los defectos de los otros para sacárselos. Usted no sea fariseo, no sea farisea.
Deje de andar viendo los defectos. Jesús dijo, usted tiene que quitar primero la viga que usted tiene en su ojo antes de quitarle la pajita que tiene su hermano en el ojo. Fíjese primero en usted y después hable. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que tenemos lo que estaba diciendo Jesús es, miren, todos tenemos un tronco en el ojo, así es que no hable, no tire. Todos tenemos techo de vidrio, no tire piedras. Sigue diciendo, guía a ciegos. No termina el versículo. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga. O sea, es necesario tener misericordia, justicia y fe, pero también seguir diezmando lo que dice el Señor. Guía a ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. En algunas cosas, hermanos, se ponen minuciosos, pero en las cosas más obvias, ahí sí le fallan a Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Ay de vosotros, escribas, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué duro las palabras de Jesús. Todas esas cosas tenemos que verlas. Es primero vernos para adentro. No poner una careta ahí, una máscara. Porque algunos tienen una máscara. Tienen una máscara de cristiano, pero en el trabajo son lo peor. Máscara de cristiano, pero en la casa es lo peor. Pero no tanto vamos a este punto. Quiero que lleguemos al pasaje que les dije. Pues eso es, el Señor quiere que seamos modelos de compasión. Que dejemos de estar pensando tanto en nosotros y pensemos en los demás. Que el mundo crea, porque vea una iglesia modelando las enseñanzas de Jesús y no viceversa. ¿De cuántas iglesias habla la gente? De que más bien le sacan plata a la gente, de que más bien, qué sé yo, todos andan ostentando ahí, que tienen, qué sé yo, o que son ingratos, que no atienden a los necesitados, etcétera. El Señor quiere que nosotros nos volvamos a los que tienen más necesidad. Marcos 6, 30 al 44. Ahora sí. Vamos a leer el pasaje completo. Dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. No quiero entrar en el contexto, no quiero invertir tiempo tal vez en eso. Voy a seguir leyendo. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Oiga lo que pasaba. Los apóstoles aún ni tenían tiempo para comer, menos Jesús. Y entonces se retiraban a lugares donde no había nadie. Al decir lugar desierto, es que un lugar donde no había nadie, estaba aislado. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, En la barca vámonos a un lugar donde no haya gente. Pero mire lo que pasa. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Están en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago muy grande, pero creo que se puede ver la otra ribera allá, por lo menos las montañas del otro lado. Entonces la gente vio que Jesús se montó en una barca, iba para allá, entonces les rodearon caminando y cuando llegaron allá, Jesús todavía no había llegado con sus discípulos. Les robaron la vuelta, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces llegaron primero que ellos. Y se juntaron porque ahí viene Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Empieza el Señor a enseñarles. No dice si desde la barca o si se bajó de la barca, pero en otros pasajes vemos a Jesús en la barca de Pedro enseñándole a la multitud desde la barca. Cuando ya era muy avanzada la hora, lo que quiere decir aquí avanzada la hora es que ya se está haciendo de noche. Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto
y la hora ya muy avanzada. O sea, aquí donde estamos no hay nada. Lo que está en lugar desierto es que no hay nada. No hay pulperías, no hay supermercados, no hay nada. La hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Levantó los ojos al cielo y bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieran eran 5,000 hombres. 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Algunos dicen que pueden llegar a incluso hasta 15,000 personas con estos panes y con estos peces. Bueno, hermanos, en esta historia vemos a Jesús modelando la compasión. Modelando compasión. Eso fue lo que hizo él. Y como era de suponerse, también vemos a nosotros reflejados en sus discípulos. Porque eso pasa. Jesús es de una forma y nosotros de la forma de los discípulos. Usted puede decir: mira, yo hubiera hecho lo mismo seguramente. Cada vez que usted ve a uno de los discípulos hacer alguna cosa extraña, a Pedro diciendo cosas que no tiene que decir, etcétera, nos vemos casi que reflejados a nosotros en los discípulos. Porque ellos estaban viendo las cosas desde lo natural y dando a Jesús nuestras mejores sugerencias de cómo hacer todas las cosas. ¿Te ha visto? Gente sugiriéndole a Jesús. Pedro era bueno para sugerirle a Jesús. Y vamos a verlo poquito a poco aquí. Lo primero que le dicen: Señor, no tienen que comer, ya no les hables más, ya no les hables, porque él está enseñándoles. Y él le dice: Señor, un momentito ahí. Seguramente es que ellos también tenían hambre, y si no habían comido nada. Y entonces ponen de pretexto: no tienen que comer, Señor, pare de enseñar. No es por ellos, también por nosotros, ¿verdad? No tienen que comer, ya no les hables más. No dice la Biblia lo que respondió Jesús ahí en ese mero momento, pero yo me imagino que Jesús diría adentro de él: qué bueno que no tienen que comer, porque así van a encontrar en mí a aquel que los puede alimentar. Jehová Jireh, Él es mi proveedor de alimento espiritual y de alimento físico. Por eso es bueno, hermanos, cuando alguien no tiene que comer alimento físico o alimento espiritual, siempre tiene que buscar a Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo primero que necesita una persona? Acercarse a Jesús, escuchar sus enseñanzas y no dejar de escucharlas. No podemos decir al Señor: Señor, ya no les hables más, porque no tienen que comer, tienen que ir a saciarse. No, más bien, no hay mejor momento cuando Dios habla que cuando ya está haciendo falta el alimento en la casa, cuando ya en la mesa no hay como antes, cuando hay escasez. Ahí es donde empieza Dios a glorificarse, a suplir sobrenaturalmente, a suplir espiritualmente, pero también naturalmente en la mesa de cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús aquí. ¡Qué bueno! Porque ahora sí se van a dar cuenta que yo soy el que los alimenta. Como pasó el pueblo de Israel en el desierto. Empiezan a pedir pan, a quejarse, empiezan con la quejabanza y Dios les manda el maná. Luego se quejaban por el maná, alimento del cielo. El que se queja del alimento del cielo, hermanos, tiene problemas grandes, yo le cuento. Ellos estaban quejándose del alimento que Dios les estaba mandando, los israelitas en el desierto. Les daba codornices todas las tardes para que comieran, se los mandaba ahí, todos los días. Luego otra cosa que vemos aquí es que le dicen: Señor, el lugar es desierto, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús, yo me imagino que dijo: qué bueno que el lugar desierto, porque este es el mejor lugar para que Dios se glorifique.
Porque el mundo necesita pasar desiertos para encontrarse con Dios. Cuando alguien está en sequedad, está en desierto, y diga, mire, pastores, que viera que yo siento que Dios no me habla. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que siente que Dios no le habla. Qué bueno que siente que Dios está callado. Qué bueno que siente que está pasando por sequedad. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Lo vemos en la palabra de Dios. El mundo necesita eso. Porque parece mentira. Hasta que no pasan por cosas difíciles, no se vuelven a Dios. Porque ¿quién se vuelve a Dios cuando está pasando las vacas gordas? Casi nadie. La gente busca a Dios cuando está pasando problemas. Hasta que la vida de la gente está seca y árida, entenderán que Dios puede ser su manantial en medio del desierto. Por eso, digamos, qué bueno, ¿a qué persona está pasando esto y esto? Qué bueno. Porque así le voy a ir a hablar para que se dé cuenta que Dios puede ser esa agua que necesita en medio de ese desierto que está pasando. También que vemos aquí, le dicen al Señor ellos, sus grandes sugerencias, Señor, la hora es ya muy avanzada. Ya casi se hace de noche, eso es lo que le están diciendo. Y Jesús, yo me imagino que diría, qué bueno que ya se acerca la noche de sus vidas, para que reconozcan que yo soy la luz que puede alumbrarlos en medio de su oscuridad. Porque Él es la luz que puede alumbrar. A veces la gente está así, que ya ve todo oscuro, que ya no ve por dónde agarrar, que todo se le nubla, y ahí es cuando nosotros como cristianos podemos decir, qué bueno que está en tinieblas para llevarle la luz de Cristo. Pero ¿qué queremos que una persona esté? Que esté bien todo en una persona para que crea en Cristo. No, más bien aprovechémonos de las situaciones difíciles que pasa la gente, situaciones económicas o situaciones difíciles, para hablarles de Cristo. Y como punto 4, miren la sugerencia que hacen, Señor, despídelos para que se vayan a sus casas. Él les está hablando y le dicen, Señor, ¿por qué no los despedís para que se vayan para sus casas? ¿Ustedes qué creen que Jesús diría? ¿O qué hubiera pensado Jesús? ¿Por qué quieren que se vayan? Aquí están oyéndome, vinieron aquí para oír, vinieron aquí para escuchar. ¿Cómo es que ustedes ya los quieren mandar para la casa? ¿Ah? Yo no despido a nadie, dice Jesús. Yo no despido a nadie. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así dice su palabra. Yo los recibo a todos, empezando por los pecadores. Por eso estábamos leyendo las primeras palabras ahí. Algunos dicen, hermano, ¿usted sabe quién es esa persona que está ahí en la iglesia? ¿Usted sabe quién es esa persona que le están llevando ayuda? ¿Usted entiende quién es esa persona? Sí, yo sé. Es esto y esto. Pero le estamos llevando la palabra para que aprendan, para que se conviertan, para que escuchen de Dios. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Algunas personas tienen miedo cuando entran por esa puerta, algunas personas de mala fama en la ciudad. ¿Y quiénes somos nosotros para cerrarle las puertas de la iglesia o cerrarle las puertas del corazón? Si estamos para más bien recibir a las prostitutas, recibir a los alcohólicos, recibir a los homosexuales, recibir a los que tienen problemas con la ley, lo que sea, estamos para recibirlos, porque nosotros estamos para abrirnos a ellos. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, aprendan esto, yo quiero misericordia, antes de tantas canciones, misericordia. Eso es lo que dice Dios. Yo no echo a nadie afuera. ¿Por qué dicen que despídelos? El Señor no despide a nadie. Al final las personas se van, se fueron. Si se van, se fueron. Pero nosotros tenemos que ser compasivos con todos, hermanos. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, hermanos, le podemos decir, entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Le podrían decir sus discípulos ahí, ¿qué es lo que usted quiere? Lo primero que dijo Jesús ahí, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 37, dice Jesús, dadles vosotros de comer. No dijo, yo les voy a dar de comer. Denles ustedes de comer. ¿Y cuánto tienen? Ahorita lo vamos a ver. Pero Él nos dio la orden a nosotros como discípulos, que los que tienen hambre y sed, nosotros tenemos el encargo de darles de comer. Comida física y comida espiritual. No estamos hablando solo de comida espiritual. La iglesia tiene
la responsabilidad, no sé si decir la obligación, la responsabilidad de por lo menos atender a aquellos que tienen necesidades dentro de la misma iglesia, primero los de la casa, dice la palabra, y aquellos que tienen necesidad afuera, porque si no, ¿qué modelo estamos dando nosotros? ¿Qué cara estamos dándole a la gente? Si la iglesia está para ayudar, Jesús dijo, a la iglesia le toca alimentar a los hambrientos. A la iglesia es a la que le toca. Él nos dio esa responsabilidad a nosotros. Se fue y se sentó allá en el cielo y dijo, ahora sí, yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo, sigan haciendo lo que yo haría aquí en la tierra. Aliméntenlos. Lo segundo que dijo Jesús es, ¿cuántos panes tienen? Él no nos pide más de lo que tenemos, hermanos. Lo que tenemos, hagamos todo lo posible con lo que tenemos. Hasta donde nos alcance la cobija. El Señor no nos está llamando a alimentar a toda Ciudad Colón como iglesia fuente de vida. Pero si entre nosotros vemos que algunos tienen necesidad, ¿cómo no los vamos a ayudar, hermanos? ¿Cómo vamos a decir, no, que sigan viniendo a la iglesia, hagamos muchos cultos para que más bien vengan bastante y pasamos la canasta de la ofrenda para que más bien sacarles la plata? Así hace gente. Hace muchos cultos entre semana para que la gente llegue a la iglesia, entonces le sacan la plata. Eso, así piensan muchos líderes. Pero aquí nosotros no pensamos así. Aquí más bien lo que entra pensamos cómo administrarlo para ayudar a los que son parte de nuestra familia. Y si hay alguien afuera que necesita, también lo podemos ayudar. Lo ayudamos, pero lo ayudamos con lo que tenemos. Con lo que tenemos podemos hacer mucho. Amén. Podemos hacer mucho. Hay unas palabras que nunca se me olvidan, lo leí en un libro hace mucho tiempo. Dios hace mucho con poco. Diga, Dios hace mucho con poco. Más con menos. Y todo con nada. Ese es el Dios que tenemos. Pero nosotros podemos decir, Señor, que tengo poco. Señor, es que tengo menos cada vez. Señor, es que no tengo nada. Pero el Señor que tenemos nosotros hace todas estas cosas. Mucho con poco, más con menos y todo con nada. Él multiplica. Si no, ¿para qué entonces vemos un ejemplo como eso? ¿Multiplicó o no multiplicó los alimentos? Sí, y alcanzó y aún sobró. Vamos más adelante. Lo tercero que dijo Jesús es, hacedlos sentar a todos, dijo Jesús. Hacedlo, ¿por qué? ¿Por qué es que dice hacedlos sentar a todos? ¿Qué nos está enseñando el Señor ahí? El Señor nos está enseñando a decirle a la gente, repose, ya viene el sustento, repose, el Señor los va a alimentar, repose, confíe en Dios. Nos toca a nosotros decirles que descansen, nos toca a nosotros decirles que no se desesperen, nos toca a nosotros decirles que tengan fe, que crean en el Señor, que Él es el que suple todas nuestras necesidades. No podemos más bien desesperarnos con ellos nosotros. Pero ¿qué pasa si nos ven más bien a nosotros corriendo de aquí para allá? Estresados, sin fe, ¿cómo se dice? Enredados todos los días por las cosas materiales. Y nos ven quejándonos delante de ellos. Es que no tengo, es que allá. Un impío viendo a un cristiano quejarse. Cuando el Señor está diciendo más bien ustedes son los que tienen que decirle a la gente, repose, el Señor va a ser su sustento. Pero si nos ven a nosotros correr con ellos, correr como ellos, incluso nos ven más estresados que ellos, o sea, correr más que ellos detrás de las cosas. Espere la mano de Dios. Dios va a suplir. ¿Cuántas veces dice la Biblia? Estad quietos. Estad quietos. Y vean la gloria de Dios. Estad quietos, callados. Y veremos a Dios supliendo. Bueno, Señor, pero ¿cómo se logra eso? Le dirían los apóstoles ahí en ese pasaje. Jesús lo primero que hizo, hermanos, y ustedes lo vieron ahí, es que levantó sus ojos al cielo. Tomó los panes y los peces que le trajeron y les voy a enseñar cómo se hace, dijo Jesús. Levanta sus ojos al cielo. En el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, quedó ahí, levantando los ojos al cielo. ¿Hacia dónde pone usted los ojos cuando está en problemas de ese tipo? Hacia la billetera, a la tarjeta de crédito, ¿vuelve los ojos usted? Al prestamista, Beto te presta,
porque yo pongo mi mirada en el de arriba. Así dijo Jesús. Jesús levantó sus ojos al cielo. No dijo, hermanos, ¿qué hacemos con estos peces y estos panes? Pero no tiren más. No. Levantó sus ojos al cielo. A Dios, volvió a ver para arriba. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces hay que poner los ojos allá en el cielo. ¿A dónde está Jesús? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que está sentado allá, a Él es el que hay que volver los ojos. Entonces usted póngase a pensar, cada vez que usted está en problemas y que hay una enfermedad o que hay una situación complicada, ¿a dónde vuelve a ver usted? ¿Al abogado? Con los problemas esos legales, con alguna cosa. O sale disparado para ande el médico, no sé. ¿A quién o en quién pone los ojos usted? Jesús nos enseñó, los ojos se ponen arriba. Arriba. Y lo segundo que hizo Jesús, bendijo. Volvió los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y lo dio a sus discípulos. Bendijo lo que tenía. Cuando estamos agradecidos por lo que tenemos, Dios nos dará más de lo que pensamos. Oiga, bendijo lo que tenía. No dijo, solo 2 panes y 5 peces. Señor, solo este poquitico de arroz. Señor, solo estos frijolitos. ¿Por qué no me das más? No. Él agradeció por lo que tenía. Bendijo lo que tenía. Cuando nosotros somos agradecidos y bendecimos lo que tenemos, el Señor multiplicará. Eso es lo que nos enseña este pasaje. El Señor multiplicará lo que tenemos y nos va a dar sobreabundantemente. Habrá para muchos. Entonces, ¿cuáles serán los resultados? Lo vemos ahí. Bueno, empezamos por ahí. Jesús nos dará más de lo que tenemos. Jesús nos dará para que demos incluso a los demás. Y Jesús saciará a muchos por medio de nosotros. Qué lindo es saber eso. Que Dios le puede dar a usted algo para que usted también ayude a otros. Jesús hará que sobre para mostrar, porque algunos dirán que es raro. ¿Por qué sobraron también ahí varias cestas? ¿Por qué sobraron? Porque el Señor lo que quiere enseñar ahí es que cuando Él da, sobra. Para que sobreabunde, para que haya de sobra. El Dios que tenemos da de sobra. Amén. Eso nos enseña el Señor ahí. Modelos de compasión.